Rodrigo Bustos, gracias por estar acá, jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Queremos revisar, lo hicimos muy al pasar en el panel anterior, pero queremos revisar un poquitito la situación de esta joven haitiana que fuera detenida el miércoles 30 de agosto, Joan Florville, acusada de abandonar a su hija de 2 meses en la Oficina de Protección de Derechos de la comunidad de Loprado, de la comuna de Loprado, que después se desmintió. No había abandonado, según dijo la propia comunidad de haitianos, a su hija, sino que habría perseguido a un asaltante que le robó su bolso, según ellos dicen. Después hay otra versión que dice que fue a buscar unos papeles, pero que se activaron los protocolos de abandono de menor y finalmente fue detenida esta joven y posteriormente murió tras una serie de complicaciones que aparentemente tenía. Hay una información que nos gustaría saber por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es que ha investigado este caso, de qué es lo cierto, qué es lo anecdótico, qué es falso de lo que se ha publicado. Yo creo que acá hay que distinguir 2 planos. Uno, sobre el caso en particular, todo lo que ha ocurrido con el caso de Joan Florville. Y segundo, una reflexión más general sobre cómo hoy en día en Chile estamos teniendo política no del todo adecuada respecto a la población migrante. Sobre el primer plano, lo que ha ocurrido con Joan, que yo creo que nos tiene consternado a muchos y muchas, y con la salvedad de que quedan muchas cuestiones por investigar. Lo que se puede señalar es que ella fue detenida el día 30 de agosto. La información que nosotros hemos podido recabar es que ella fue detenida justamente por este supuesto abandono de su guagua, su niña de 3 meses de edad. En un contexto en que efectivamente lo que se ha señalado del entorno de Joan, de la misma Joan, porque nosotros la pudimos entrevistar cuando estaba en la posta el día 13 de septiembre, y en general de la comunidad haitiana, es que ella entregó por un momento a un guardia su guagua de 3 meses, esperando poder perseguir a alguna persona o encontrar a alguien que le pudiera servir de intérprete, porque había sido objeto de un robo ella junto a su pareja, su conviviente, que es el padre de la guagua de 3 meses. En ese contexto empieza todo este periplo que vive Joan, un verdadero viacrucis, porque llegan carabineros a su casa, ella no sabía dónde estaba la bebé de 3 meses, la detienen, la llevan a la 48 comisaría de la familia. Y aquí es donde, como te decía, cabe hacerse reflexiones más generales sobre la falta de adecuación de nuestras políticas migratorias, porque ella no pudo explicarse debidamente con el personal de Carabineros de Chile, puesto que no había intérprete, y bueno, finalmente la detuvieron. Ella tuvo, al parecer, todo eso tiene que investigarse, como te decía, pero tuvo alguna crisis, se habría golpeado su cabeza en las paredes de la celda. La medida que habría adoptado Carabineros es ponerle un casco frente a esa situación, y bueno, finalmente tuvo que ser llevada a la posta, y estuvo ahí 1 mes hasta que falleció estos días. ¿Qué tan ciertos son todas estas informaciones que hubo sobre los fuertes golpes en la cabeza que se dio ella, según lo que se dijo mientras la trasladaban, o que tuvo después leí que habían descubierto durante la autopsia que tenía un tumor, que había tenido unos ataques de epilepsia, antes había tenido unos ataques de epilepsia, y que tenía una situación renal muy grave, que incluso era sujeto que podía haber sido favorecida con un trasplante. Todo ese tipo de cosas que se han señalado, ¿cuáles son ciertas y cuáles no son ciertas? Mira, yo quiero ser bien cauto, y por lo tanto te repito que
existen una serie de información y versiones que serán materia de la investigación que ya ha activado el Ministerio Público. Lo que sí está claro es que ella fue detenida por parte de Carabineros. Lo que sí también estaría claro es que no pudo existir una entrevista, una conversación con ella en su idioma y por lo tanto no pudo dar las explicaciones que ella quería dar, y esas sí son exigencias del derecho internacional de los derechos humanos en materia migratoria. Que ella estuvo detenida en la 48 comisaría también es un hecho indiscutible, y que quedó golpeada. Habrá que investigar los hechos de por qué quedó golpeada, y después estuvo en la posta. Y además, otro hecho indiscutido es que durante todo este mes de septiembre su hija de 3 meses estuvo en un centro residencial de Sename. No pudo estar con ella y no pudo estar tampoco con su padre, su conviviente. Solamente en el día de ayer el Tribunal de Familia de Pudahuel resolvió de oficio, dado justamente lo que ocurrió a Joan, que se adoptaran las medidas para entregar a la brevedad a esta niña a su padre, porque justamente se habría demostrado que no hay ningún tipo de inhabilidad parental para que esta niña de 3 meses esté con su padre. Pero habría que entonces investigar por qué durante este mes no se le entregó a él. Sí, la niña, sigue en una casa de acogida del Sename, ¿verdad? Así es, pero como te decía, en el día de ayer el Tribunal de Familia de Pudahuel resolvió de oficio de que después de todo lo ocurrido, hoy día se fuera a visitar al padre y el día de mañana ya se le pudiera entregar a su padre la niña de 3 meses. Y no solo eso, resolvió que además, y dado también que el Estado pudiera tener algún tipo de responsabilidad en la muerte de Joan, que es algo que hay que investigar, pero estamos ante esa posibilidad, se adopten todas las medidas para regularizar la situación migratoria del padre de la niña por tener una hija nacida en Chile y además por todo lo que ocurrió con Joan. Esta situación no debe ser la primera situación que se enfrenta en materia de inmigrantes que no hablan el idioma, digamos. ¿Cómo se producen los encuentros entre inmigrantes que están trabajando acá y que vienen de países como Haití y que tienen, no sé si han recibido ustedes en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tienen cruce en términos de la legalidad con ya sea la policía o con otra situación, porque les roban o porque son acusados de algo? ¿Cómo se produce la asistencia para que se puedan comunicar, para que puedan utilizar todas las garantías que les entrega la ley a las personas que viven en Chile? Eso es lo que justamente te decía a raíz de este caso de Joan, que era una mujer haitiana y que sufrió toda esta situación tan dramática. Uno se pregunta qué falta para que el Estado de Chile adecue sus políticas migratorias. Se envió hace poco por parte del gobierno un proyecto de ley para justamente tener una nueva legislación migratoria. La legislación que tenemos es del año 74, de otra época, y entre otras cosas cabe regular lo que tú estabas señalando, que existan, pues, por ejemplo, intérpretes en la policía, por parte de la Fiscalía, para todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, estamos ante la necesidad de cambio normativo y esperamos que en la discusión del proyecto de ley de inmigración se consideren todas estas necesidades del derecho internacional de los derechos humanos, y además sin lugar a duda, un problema cultural. Porque aquí cuando ocurrió esto con Joan, tuvimos realmente una condena previa prácticamente de muchos medios de comunicación, y aquí no es que yo busque censurar a los medios ni mucho menos, pero sí los medios, al igual que todos los ciudadanos y ciudadanas, y por cierto el Estado, tenemos deberes de no discriminar y no condenar previamente a una persona, que en este caso además era una persona tremendamente vulnerable. Entonces hay un problema cultural que además, estando en un contexto hoy día eleccionario, se ha visto también en la campaña política, puesto que muchas veces se asocia migración con delincuencia sin ninguna base real. Sí, eso en términos de la población migrante, ¿cómo se expresa? Te lo quiero plantear en dos áreas. Una,
¿qué tanto las personas que son migrantes y que viven en Chile y que por lo tanto tienen o enfrentan problemas eventualmente legales, porque van a tener los problemas de todos los chilenos, digamos, van a tener que acudir si tienen hijos, matricularlos en un colegio, van a tener que asistir a los SAPU o a los centros primarios de atención pública o a los hospitales en el caso de ellas, y cuando tienen algún problema legal, que probablemente tienen más que los chilenos porque están a veces sin problemas, con problemas de papeles, tienen que vivir en lugares donde muchas veces hay verdaderos guetos y comparten qué sé yo, una pieza con otros compatriotas, y eso siempre genera todo tipo de situaciones que eventualmente pueden derivar en situaciones legales. ¿Cómo lo hace un inmigrante normalmente en Chile hoy para funcionar en el marco de justicia que o no entienden o es nuevo y que eventualmente los juzga? Me parece justamente la interrogante correcta, porque en los últimos meses, el último año hemos escuchado el debate sobre la migración básicamente en una lógica de asociarla con la delincuencia. Y lo que hemos planteado como Instituto Nacional de Derechos Humanos, que un contexto de elecciones como este es una oportunidad para abordar un tema como este desde una perspectiva de derechos. Y desde una perspectiva de derechos, lo que podemos señalar es que la actual normativa sobre migración en una serie de ámbitos, como lo que tú señalaste, es tremendamente precaria. En los últimos años, la verdad es que sí se ha avanzado en algunos temas de educación y de salud, pero básicamente a través de circulares o normas administrativas que pueden modificarse en cualquier momento, para justamente, sobre todo en materia respecto de niños, adolescentes, migrantes, para que puedan incorporarse a los establecimientos educacionales, para que puedan tener salud, por lo menos en algunos casos extremos. Pero en términos generales, la normativa de migración hoy día existente en nuestro país no es una normativa que asegure derecho. Es más, el actual decreto ley de migración es una norma que contiene un artículo muy similar, tú lo recordarás muy bien, al antiguo artículo 8º de la Constitución, que prohibió a varios partidos, lo hizo proscrito, digamos. Así es conocido todo eso, a la sanción a Clodomiro Almeida en su momento el Tribunal Constitucional, porque básicamente lo que buscaba era sancionar por razones ideológicas. La actual normativa sobre migración tiene una norma muy parecida, que lo más lamentable es que se sigue aplicando. Este año se ha aplicado varias veces por la Intendencia. ¿Cuál es esa norma? Es una norma que establece que las personas, la Intendencia podrá expulsar a las personas migrantes cuando estas personas estén realizando algún tipo de conducta o acto dirigido a vulnerar la paz social, de alguna forma a enfrentarse con el sistema político actualmente imperante. Y no sé si lo recuerdas, algunos meses atrás esa normativa se aplicó en el caso de un comunicador italiano, Lorenzo Spariani, después en el caso en el norte de 3 peruanos porque tenían literatura anarquista. Nosotros como INH hemos presentado recursos de amparo en todos esos casos y han sido todos acogidos, pero eso nos muestra que tenemos una normativa completamente contraria al Estado internacional. Ahí hay un punto interesante. Lo que ustedes plantean, o lo que las personas que critican esta normativa plantean, es que tú puedes expulsar, sin duda tienes los recursos para poder expulsar a una persona que ha cometido algún delito o que ha cometido algo contra la ley, pero después de un juicio. No, yo parto de la base de que la anomalía en esto no solamente está en que determinadas cosas que no son delito para un chileno, por ejemplo, ya literatura anarquista. Así es. No, eso no es delito para ningún chileno. Sí lo son, si lo hace un inmigrante, pero la anomalía es que por el solo hecho de llevarla antes de que se compruebe su responsabilidad o una supuesta culpabilidad al respecto, son expulsados. Así es. Nosotros hemos presentado 5 recursos de amparo este año respecto a resoluciones
de la Intendencia de la Región Metropolitana, de la Intendencia de Antofagasta, de la Intendencia de La Serena, donde lo que uno ve es una completa ausencia de debido proceso en las actuaciones de la Policía de Investigaciones y de la Intendencia. No se escucha a la persona que se expulsa y además una falta de fundamentación completa. Lo único que se plantea en algunas de esas resoluciones es esta persona tuvo algún tipo de conducta antisistémica, sin explicar mayormente qué es lo que habría hecho y, como te decía, sin dar ningún tipo de debido proceso a estas personas. Por lo tanto, estamos ante una normativa que permite este tipo de cosas. Ahora, perdón, hay, me imagino yo, existe una ventaja en términos de el migrante cuando habla castellano y un migrante que no habla castellano. Yo entiendo que hay una inmigración creciente de personas, por ejemplo, en el caso de Haití, de filipinos y filipinas que no hablan el idioma, personas que entiendo que están llegando de Oriente y que tampoco hablan el idioma, que tienen, repito, a diferencia de las personas que vienen de otros países de América Latina, la posibilidad de comunicarse y probablemente aclarar un montón de cosas de una manera mucho más expedita, digamos. ¿Cómo se da la presencia de la dificultad de lenguaje en todo esto? Que fue el caso de Joan, entiendo. Justamente, es una dificultad real que se presentó en el caso de Joan. En el caso de Joan, justamente lo que ocurrió es que la policía no pudo tener un diálogo real con Joan porque a ella le costaba mucho poder explicarse en castellano. Nosotros justamente 2 semanas después de que fue detenida, el día 13 de septiembre, concurrimos a la posta para poder conversar con ella y fuimos con un intérprete porque justamente lo que corresponde que un órgano del Estado de Chile vaya con un intérprete para poder entrevistarse a una persona migrante en esta situación de vulnerabilidad. Y es lo que no hizo la policía en este caso y por lo tanto corresponde urgentemente una adecuación de los protocolos de la policía y en general de los diversos operadores del sistema de justicia. La Defensoría es quien aquí tiene camino más avanzado y que esto sea incorporado con urgencia en el actual proyecto de ley de migraciones que se presentó hace poco en el gobierno, por parte del gobierno. Ya, pero hay una cosa práctica por mientras. Por lo tanto, por eso te decía, mientras la discusión del proyecto de ley, que no sabemos si pueda durar varios años eventualmente, es fundamental que, mientras tanto, las distintas instituciones del sistema de justicia, y no solo los distintos órganos del Estado, por lo menos en algunos casos, como pudieran ser la hipótesis en la que se encontró Joan, tengan en sus protocolos la intervención de un intérprete para poder relacionarse con personas de Haití o de otras nacionalidades que no puedan hablar castellano. Una de las cosas que desgraciadamente es trágico, pero tiene como ventaja este tipo de sucesos, por muy brutales que sean, es que prenden una luz, iluminan algo y dicen, oye, ojo, esto está pasando. En este caso tuvo un resultado brutal, trágico, pero a partir de esa situación se ilumina el asunto y se pone énfasis en tratar de reparar el mal o corregir la situación que está. ¿Qué tanto se ha activado todo el movimiento después de la muerte de Joan? Bueno, ocurre lo que tú señalas. Afortunadamente existe una reacción después. Uno podría decir que lamentablemente esa reacción no ocurrió en su momento. Tuvimos el día de ayer, después de la muerte de Joan, una resolución del Tribunal de Familia de Pudahuel, donde adopta una serie de resoluciones y además la adopta basándose en exigencias expresas del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados también tendría una reunión para abordar el caso de Joan y las medidas que es necesario adoptar y cómo esto se tiene que incorporar en la discusión del proyecto de ley de migraciones. Hemos tenido una discusión pública que además, como te decía, más allá del caso de Joan, más allá de los problemas normativos, esto nos muestra la necesidad de avanzar hacia una cultura respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, porque esto sin lugar a dudas tiene como sustrato también de fondo la existencia de prejuicios y discriminación en nuestra sociedad, que no solamente se dan
en el caso de las personas migrantes y de algunos grupos en especial de las personas migrantes, sino que también respecto de mujeres, respecto a las personas de diversidad sexual, respecto a las personas mapuches, sin lugar a duda, en nuestro país. Por lo tanto, sin lugar a duda es algo donde tenemos que avanzar todavía mucho en nuestro país. Le damos las gracias a Rodrigo Bustos. Tú estás a cargo de la dirección jurídica, ¿no? Así es, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos de ustedes. Tengan un buen día. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook.